Bueno, estamos con los tres ganadores de cada uno de los sectores, Tomás Romera, Ubaldo y Gerard Trinquier, y queremos un poco que nos expliquen sus impresiones, cómo ha sido el sector, cómo se ha desarrollado el día. Tomás. Bueno, yo primero, pues nada, en primero los sectores, como todos los sectores, bastante fuertes. El día, por lo menos hoy, nos ha dejado de pescar, se ha pescado bien, no ha hecho mucho aire como el año pasado. Yo personalmente he pescado un puesto que ya conocía, lo cogí el año pasado, me gustaba y bueno, he empezado bien, ha habido bastante pesca y lo he hecho bastante bien. Y aparte del primero del sector, primero de la general, provisional. Sí, la cosa ha ido bastante bien y he quedado primero de la general. Al menos moral para mañana la tenemos por las nubes. Bueno, esto acaba de empezar, hay muy buenos pescadores y no quiero decir nada, absolutamente nada. Y pasamos a Ubaldo, primero también del sector. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado el día. Pues ha empezado suave el tema, lo que pasa es que hemos tenido fe en lo que hemos entrenado, en lo que nos ha ido bien, hemos tenido mucha fe, hemos aguantado y hemos ido sacando bastantes capturas. Luego la última hora y media ha sido bastante mala para mí, con mucho agua, no podía meter la copela bien, pero bueno, las 2 horas centrales han sido muy buenas y ahí lo hemos conseguido arreglar. ¿Cuál crees que ha podido ser la clave de que hayas obtenido este primero de sector? ¿La perseverancia o el ir cambiando? No, he pescado con una línea toda la manga, o sea, sabía que me iba a funcionar, me ha estado funcionando los 2 días de entrenamiento y no me he movido de ahí. Y me he ido bien y insistir. Y ahora vamos con Gerard, mi francés es prácticamente nulo, vamos a pedir ayuda a Ángel y bueno, pues básicamente preguntarle cómo le ha ido el día. Hemos visto que ha realizado una pesca inglesa y que nos cuente un poco cómo se ha desarrollado esta manga. Comment tu fais la pêche à l'anglais, en général. Bah, tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation parce que je participe, j'ai la chance de participer à beaucoup de concours en Europe et franchement, votre organisation est plus que parfaite. Et je tiens à ce qu'ils traduisent ce que je viens de dire là. Merci. Ensuite, bon, bah, j'ai eu la chance de tirer le secteur C. Dans ce secteur, il y a des roseaux qui sont tombés en face et ça fait un amorti de courant. Ça m'a permis de pratiquer la pêche à l'anglaise. Bon, c'est une pêche que j'affectionne particulièrement et j'ai fait 45 petits carassins pour 27 kg, 25 kg et des poussières. C'est vraiment un parcours extraordinaire. Y pregúntale a Ángel. Bueno, lo que ha dicho que ha tenido, bueno, uno que ha caído en el sector C, que ha pescado una zona donde había poca corriente y que bueno, que ha sacado 45 calasio para 25 kilos y que es un escenario extraordinario. Y una pregunta que nos hacemos, ¿cómo se puede pescar a la inglesa con corriente, aunque en su sector haya sido menor? O sea, y pescar sobre todo un pez tan tímido, tan receloso como es el carpín. Comment c'est possible à pêcher à l'anglaise, le carassin, que le touche c'est difficile. Ben, ça fait, c'est la 5e édition de votre concours, c'est la 5e fois que je participe et je me suis aperçu que les poissons en face sont beaucoup moins timides, beaucoup moins craintifs et en pêchant avec des très gros flotteurs, on arrive à contrer un petit peu le courant, surtout si on a une place comme j'ai eu aujourd'hui, avec un amorti de courant grâce au roseau qui était tombé dans l'eau. Et les carassins sont pas farouches, même avec une ligne, j'avais un flotteur de 45 grammes, 30 grammes sur le flotteur et 15 grammes sur la ligne, ça les traumatise pas, il faut freiner la ligne et puis mordre. Y nada, por lo demás. Bueno, que sí, que realmente que es un pez tímido, pero que él ha utilizado una línea de 45 gramos con 15 de caída y que sí hay el pez que viene en la picada. Y nada, por lo demás, pues agradecer a los 3 primeros del sector su deferencia con nosotros, a Ángel, su traducción y desearos suerte para los próximos días y esperamos que estéis en lo alto durante toda la competición. Muchas gracias. Esperemos. Merci, gracias.